Han habitado el planeta durante más tiempo que los humanos modernos. Neandertales. Los neandertales fueron excelentes supervivientes, pero entonces desaparecieron repentinamente. Durante siglos, nadie pudo explicar por qué desaparecieron los neandertales. Eran fuertes, inteligentes y estaban hechos para sobrevivir a la era glacial. Sin embargo, desaparecieron sin dejar rastro hace 40,000 años. Los arqueólogos registraron sus cuevas y examinaron sus huesos, pero la respuesta nunca llegó. Los recientes descubrimientos arqueológicos en Inglaterra y Francia han permitido a los científicos conocer mejor a los habitantes más antiguos de Eurasia. Entonces, la tecnología del ADN reveló lo que la Tierra estaba ocultando, y la verdad cambió todo lo que creíamos saber sobre su extinción. La extinción más silenciosa. Durante más de 300,000 años, los neandertales prosperaron en Europa y Asia Occidental. Cazaban mamuts y bisontes, construían refugios con piedras y pieles de animales, y soportaban temperaturas que hoy congelarían a la mayoría de la gente. Existen pruebas de que cuidaban de los enfermos y los ancianos. Su especie sobrevivió mucho más tiempo que la nuestra, y se adaptó a numerosas edades de hielo y desastres naturales. Desaparecieron hace unos 40,000 años. Se han conservado huellas de su vida en todos los continentes. Pero todos los descubrimientos terminan de la misma manera, en silencio. Desde España hasta Siberia, los arqueólogos han descubierto vestigios de su vida cotidiana. Hogueras llenas de ceniza, hojas de piedra cuidadosamente talladas y huellas de niños endurecidas en barro ancestral. En algunas cuevas se han encontrado cuerpos enterrados en tumbas poco profundas y cubiertos de pigmentos, lo que sugiere que los neandertales podrían haber tenido algún conocimiento sobre la muerte y la memoria. Estos descubrimientos demostraron que no se trataba de criaturas primitivas escondidas en cuevas, sino de seres humanoides dotados de sentimientos e inteligencia. Sin embargo, cada página cuenta la misma historia. Los incendios se apagaron, las herramientas se quedaron en casa, la gente se marchó. Este enigma ha frustrado a generaciones de investigadores. Según diversos informes, los primeros arqueólogos denominaron a esta búsqueda una caza de fantasmas. Consideraban a los neandertales como una versión perdida de nosotros mismos. Personas que compartían casi todo con nosotros, desde el tamaño del cerebro hasta la estructura de las manos, pero que por alguna razón no sobrevivieron hasta las etapas finales de la prehistoria. Personalmente, sentí como si la humanidad hubiera perdido una rama de su árbol genealógico y no podía explicar cómo ni por qué. Incluso hoy en día, algunos investigadores describen el inquietante silencio que sienten al entrar en una cueva neandertal, como si las personas que la habitaron simplemente se hubieran marchado y nunca hubieran regresado. Durante las excavaciones, el mismo patrón extraño seguía reapareciendo. La colonización de Europa, Oriente Medio y Asia Central terminó repentinamente. No hubo desastre, ni rastro de guerra ni de muertes masivas. En cambio, su presencia desapareció gradualmente de los registros. Los arqueólogos comenzaron a describir este evento como la extinción masiva más silenciosa en la historia de la Tierra. El misterio pronto trascendió los huesos y los artefactos. Esto dio pie a una cuestión más fundamental sobre la resistencia misma. ¿Cómo es posible que una especie tan robusta y adaptable haya podido desaparecer por completo? Las pruebas encontradas en el suelo desaparecieron sin dejar rastro. Dado que los científicos no pudieron encontrar respuestas claras, tuvieron que recurrir a conclusiones y suposiciones. Basándose en las pocas pistas disponibles, comenzaron a desarrollar teorías e intentaron interpretar el silencio que dejaban los huesos. Teorías que resultaron ser falsas. El descubrimiento de los primeros huesos de Neandertal a mediados del siglo XIX provocó un gran revuelo en el mundo científico. Sus cráneos se parecían a los humanos, pero eran más pesados, sus extremidades más cortas y sus huesos más fuertes. Algunos estudiosos los tildaron de salvajes brutales, mientras que otros los vieron como prueba de un pueblo olvidado que había sido borrado de la existencia. Como la gente no disponía de la tecnología para analizar sus resultados, hicieron lo que suelen hacer cuando se enfrentan a algo desconocido. Se sorprendieron. Todas las disciplinas, desde la ciencia hasta la religión, han intentado llenar el silencio creado por los fósiles con su propia historia. La primera y más extendida teoría culpaba a la naturaleza. Muchos científicos sostienen que la edad de hielo fue simplemente demasiado dura para que los neandertales pudieran sobrevivir.
Imaginaban que los vientos helados, el movimiento de los glaciares y los terrenos de caza abandonados provocarían su destrucción. Parecía convincente, y durante décadas fueron retratados en los libros de texto como víctimas de un mundo que se había vuelto demasiado frío para vivir en él. Sin embargo, investigaciones posteriores han puesto en tela de juicio esta teoría. Las excavaciones han demostrado que los neandertales sobrevivieron incluso a periodos más fríos. Los científicos han descubierto en las cuevas claros rastros de incendios, huesos de animales quemados y herramientas utilizadas para cazar animales. Estos descubrimientos demostraron que estos animales eran capaces de cazar, hacer fuego y sobrevivir a largos inviernos. Ni siquiera el frío por sí solo pudo destruirlos. A finales del siglo XIX, salió a la luz una historia aún más brutal. Algunos investigadores afirman ahora que los primeros humanos modernos, Homo sapiens, exterminaron a los neandertales. Era una idea que reflejaba la mentalidad de la época, una historia de superioridad y conquista que hacía eco de la visión del mundo colonial. Se afirma que las especies altamente desarrolladas exterminaron a las especies primitivas. Para el público sonaba plausible, pero la evidencia se negó a escuchar. Las excavaciones no revelaron fosas comunes, heridos de guerra ni señales de violencia generalizada. En algunas zonas, parece que ambas especies han convivido durante generaciones. La teoría del holocausto ha perdido relevancia, pero anteriormente había moldeado la imaginación de la población durante casi un siglo. El debate también incluyó temas de religión y folclore. Algunos historiadores de la Iglesia en Europa afirman que los neandertales fueron una rama primitiva de la humanidad que fue diezmada por el diluvio bíblico. Otros especulaban con que eran descendientes de Caín, quien fue maldecido y destruido por desafiar la ley divina. En España, las leyendas locales cuentan la historia de los hijos de la niebla. Antiguos, gigantes que fueron enterrados vivos por dioses enfadados tras robar el fuego del cielo. En las montañas del Cáucaso, los lugareños contaban historias sobre criaturas salvajes y peludas que vivían en cuevas y desaparecían tras ofender a los espíritus del bosque. Registros etnográficos posteriores sugieren que estos mitos podrían haber sido recuerdos populares de encuentros reales con neandertales que ocurrieron hace miles de años. El siglo XX trajo consigo una forma de especulación más académica. Los antropólogos creen que los neandertales fracasaron porque eran menos inteligentes y menos sociables que los humanos. Algunos afirmaron que no podían hablar, mientras que otros dijeron que carecían de la creatividad y la adaptabilidad necesarias para formar grupos grandes. Sin embargo, cada vez que se iniciaban excavaciones en un nuevo yacimiento, estas suposiciones resultaban ser erróneas. Los científicos han descubierto pigmentos, esculturas y joyas. Estos descubrimientos demostraron que los neandertales eran capaces de lenguaje, arte y planificación, rasgos que anteriormente se creían exclusivos de la humanidad. En la década de 1970, la lista de explicaciones era larga, pero ninguna encajaba. Clima, guerra, castigo divino y sentimientos de inferioridad. Cada idea resolvió parte del problema, pero dejó otra parte sin abordar. Sus desapariciones fueron demasiado frecuentes, demasiado simultáneas y demasiado evidentes como para encajar en una sola narración. La frustración creció entre los científicos que no tenían respuestas. Los huesos proporcionaron información sobre cómo vivían los neandertales, pero no explicaron por qué desaparecieron. Tras un siglo de especulaciones, una observación cobró relevancia. Hemos llegado al límite de la especulación. La verdad no surge de mitos, opiniones ni comparaciones. Estaba allí, más profundo de lo que cualquier excavación podría alcanzar, oculto entre los propios fósiles, esperando pruebas que nadie en los siglos XIX y principios del XX podría haber imaginado. Huesos que no hablaron. Durante más de un siglo, los huesos de Neandertal permanecieron en los cajones de los museos, cuidadosamente etiquetados pero en silencio. Los científicos han cartografiado sus cráneos, medido sus herramientas e incluso reconstruido sus rostros. Sin embargo, todos estos esfuerzos condujeron al mismo resultado. Los mayores secretos estaban encerrados en sus propios huesos. Los informes iniciales indicaban que muchos científicos sospechaban que la causa de la desaparición residía en el nivel molecular, pero sencillamente no existían los instrumentos necesarios. En la década de 1980, algunos genetistas valientes intentaron romper esta barrera. Intentaron extraer ADN de fósiles antiguos con la esperanza de que aún contuvieran rastros químicos de la vida neandertal.
Todos los intentos fracasaron. Las muestras estaban gravemente degradadas y muy contaminadas. El ADN humano moderno, extraído de la piel y el aliento de los científicos, se mezcló con las muestras, enmascarando así las sutiles pistas que intentaban aislar. Una vez que se obtuvieron los resultados, ya no fue posible determinar qué fragmentos pertenecían a neandertales y cuáles a humanos modernos. Algunos laboratorios han abandonado por completo las pruebas porque las consideran inviables. El desafío iba mucho más allá de la mera contaminación ambiental. El ADN antiguo es frágil. El cuerpo comienza a descomponerse poco después de la muerte, y el calor, la humedad y las bacterias aceleran este proceso. Cuando los científicos examinaron los fósiles, solo quedaron unos pocos fragmentos microscópicos, y la mayoría pertenecían a microbios que habían vivido en los huesos durante miles de años. Menos del 1% del material restante es ADN neandertal auténtico. Aunque se encontraran pequeños fragmentos, las máquinas de secuenciación de la época no podían leerlos. Se necesitaban fibras largas e intactas, no fragmentos que se hubieran acumulado con el tiempo. La frustración iba en aumento en todo el sector. Muchos expertos han llegado a la conclusión de que el ADN antiguo no podría haber sobrevivido durante más de 10,000 años. Algunos acusaron a otros de perseguir fantasías. Parecía como si la historia molecular de los neandertales fuera a permanecer enterrada para siempre. Pero a principios del siglo XXI, un pequeño equipo en Alemania se negó a admitir la derrota. Bajo la dirección del científico sueco Svante Pääbo, el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva construyó un nuevo tipo de laboratorio llamado Code Under the Dust, código bajo el polvo. Cuando los científicos finalmente lograron extraer ADN neandertal, no fue ni fácil ni rápido. Fue el resultado de años de trabajo en uno de los entornos más desolados de la Tierra. En Leipzig, en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, Svante Pääbo y su equipo construyeron laboratorios que estaban sellados de forma más hermética que las habitaciones de un hospital. Los informes indican que cada centímetro de la habitación fue diseñado para impedir la penetración de contaminantes modernos. Se filtró el aire, se desinfectaron las paredes y los científicos entraron en la sala con equipo de protección completo, con mascarillas y guantes. Incluso un solo cabello humano puede arruinar una muestra. El equipo trató cada fragmento de hueso como un artefacto de valor incalculable, porque así eran las cosas. En este laboratorio, el trabajo se desarrollaba a un ritmo intenso pero tranquilo. Los científicos extrajeron cuidadosamente pequeños fragmentos de fósiles de Neandertal y los molieron hasta convertirlos en un polvo fino. A continuación, el polvo se mezcló con enzimas que disolvieron los minerales, liberando así cualquier rastro de material genético que pudiera estar presente. Cada paso debía darse con la máxima precaución. El objetivo era aislar las pocas hebras restantes de ADN neandertal auténtico de las capas de ADN bacteriano y fúngico que se habían acumulado a lo largo de miles de años. Tras su purificación, las muestras se enviaron a secuenciadores de alto rendimiento. Estos dispositivos pueden leer miles de millones de diminutos fragmentos de ADN y convertirlos a formato digital. Cada fragmento contenía solo unas pocas letras del código genético. Sin embargo, al unirlas, crearon un enorme rompecabezas que debía resolverse en una computadora. Al principio, los archivos originales parecían completamente desorganizados. Millones de secuencias aleatorias sin ningún patrón reconocible. El reto no consistía solo en recopilar los datos, sino también en reconstruir el genoma original a partir de estos fragmentos dañados. Para lograr este objetivo, los investigadores utilizaron un sofisticado software de reconstrucción del genoma, similar a Megahit y BW, A-MEM, diseñado específicamente para analizar ADN antiguo. Estos sistemas comparaban cada fragmento con un genoma de referencia y buscaban secuencias superpuestas para alinearlas en el orden correcto. A diferencia de las herramientas antiguas que requerían largas y limpias cadenas de ADN, este nuevo software era capaz de procesar simultáneamente miles de millones de fragmentos cortos y dañados, y determinar dónde se encontraba cada uno de ellos. Funcionaba como un arqueólogo digital que reconstruía los fragmentos de un libro roto que había estado enterrado durante 40,000 años.
Los miembros del equipo de investigación afirman que, en el momento en que los datos comenzaron a formar patrones reconocibles, un silencio absoluto se apoderó del laboratorio. Vieron algo que ningún ser humano había visto antes: una secuencia única de ADN neandertal. Esto demostró que el material genético puede sobrevivir durante decenas de miles de años cuando se almacena en condiciones adecuadas. En los meses siguientes, el equipo perfeccionó los datos, revisando cada letra y comparándola con genomas humanos modernos. Ese momento llegó en 2010. El primer genoma completo del Neandertal apareció en una brillante pantalla de ordenador. Un mapa completo de su código genético, escrito en miles de millones de letras moleculares. Fue uno de los mayores descubrimientos en la historia de la ciencia. Por primera vez, la humanidad ha logrado descifrar los registros biológicos de otra especie humana. Al comparar los datos con los de los humanos modernos, los científicos descubrieron rastros de ADN neandertal en humanos vivos. Casi todos los humanos fuera de África portaban un pequeño porcentaje de genes neandertales. Esto significa que los humanos y los neandertales se encontraron y se reprodujeron en algún momento de la prehistoria. Este descubrimiento refutó la creencia arraigada de que una especie simplemente reemplazaba a otra. En cambio, resultó que algunos de ellos siguen viviendo dentro de nosotros. Esta innovación cambió radicalmente toda la industria. Los científicos finalmente han logrado leer ADN neandertal auténtico con gran precisión y compararlo exhaustivamente con el nuestro. Una vez limpios y organizados los datos, se reconstruyó la primera imagen completa a partir de los fragmentos. Y cuando empezaron a unir las piezas, surgieron patrones, familias en piedra. Con la finalización de los datos genómicos, comenzó a surgir un nuevo tipo de información, no solo sobre la supervivencia, sino también sobre las relaciones familiares. Al examinar varias cuevas donde los huesos estaban bien conservados, los científicos pudieron comparar el ADN e identificar individuos emparentados. Podían distinguir quién pertenecía a la misma familia, quién provenía de una región diferente y cómo se desplazaban las personas entre pequeños grupos. El mapa genético permitió estimar cuántos neandertales vivían normalmente en el mismo lugar y cómo surgieron sus comunidades. Los resultados más claros y detallados se obtuvieron en las montañas de Altai, en Siberia, una de las zonas más frías y remotas jamás habitadas por los neandertales. En la cueva de Sagir, los científicos secuenciaron el ADN de varios huesos que estaban enterrados muy cerca unos de otros. Lo que descubrieron fue extraordinario. Los datos genéticos mostraron que todo el grupo familiar, el padre, su hija adolescente y sus parientes cercanos, tíos, primos y posiblemente incluso abuelos, vivían juntos en el mismo campo. Por primera vez en la historia, los científicos han logrado revelar la estructura familiar de una especie extinta, la cual está directamente escrita en su ADN. El equipo de investigación descubrió que los resultados del estudio confirmaban que los neandertales no vivían como individuos solitarios y dispersos, sino como personas que vivían juntas en comunidades unidas por lazos familiares. La investigación fue aún más allá. Las pruebas de ADN realizadas a las mujeres revelaron que a menudo provenían de diferentes regiones, lo que sugiere que se desplazaban entre grupos como parte de un intercambio de parejas. Los machos, en cambio, tendían a permanecer en su territorio natal durante toda su vida. Este patrón de movilidad sugería un orden social destinado a prevenir la endogamia y a mantener la cooperación entre los campamentos vecinos. Las reconstrucciones de población basadas en datos mostraron que un grupo típico rara vez contaba con más de 50 individuos. La vida era comunitaria, pero también íntima. Probablemente todos se conocían y la supervivencia dependía de la unidad. Los hallazgos arqueológicos confirman esta imagen. Algunas tumbas contenían pigmentos de ocre y decoraciones sencillas, lo que sugiere rituales compartidos y un pensamiento simbólico. No eran las bestias irracionales que se describían en los antiguos libros de texto. Cuidaban de los enfermos, enterraban con esmero a los muertos y quizás creían en algo más allá de la vida. Según diversos informes, el análisis de sus dientes y huesos reveló que su dieta variaba según la estación del año, lo que sugiere planificación y cooperación en la obtención de alimentos. La presencia de jóvenes y ancianos en la misma clase social sugiere que las familias permanecieron unidas hasta el final.
Estos nuevos hallazgos han cambiado por completo nuestra comprensión de los neandertales. Ya no se les consideraba marginados primitivos de la evolución, sino seres sociales, personas con familias, sentimientos y cultura. Pero tras esa calidez, había algo siniestro. El ADN que reveló su compasión también contenía rastros de lo que, en última instancia, la destruiría. El secreto oculto en tu ADN. Cuando apareció en las pantallas del laboratorio el primer genoma completo del Neandertal, los científicos esperaban responder preguntas sobre la biología de los neandertales, no preguntas sobre su extinción. Sin embargo, a medida que los datos llegaban a más y más personas, salió a la luz algo mucho más grave. El misterio que rodea la desaparición de los neandertales no está plasmado en cicatrices de batalla ni en aldeas arrasadas por el fuego. Estaba escrito en sus genes. El análisis de la secuencia reveló algo impactante. Cuando los científicos finalmente descifraron los genomas neandertales, descubrieron largas secuencias repetitivas de ADN idéntico. En genética, esto es una clara señal de alerta. Esto significaba que los mismos genes se copiaban repetidamente. Prueba de que los parientes cercanos tienen hijos juntos durante generaciones. La población se redujo demasiado como para que la variabilidad pudiera sobrevivir. En el pasado, los neandertales vivían en grandes redes interconectadas que se extendían a lo largo de miles de kilómetros. Sin embargo, hacia el final, estas conexiones se rompieron. La especie se ha dividido en familias pequeñas y aisladas. En cuevas separadas por enormes distancias, a veces no viven más de 20 o 30 individuos. Con cada generación, su herencia genética disminuía. Los niños heredaban repetidamente la misma porción limitada de ADN. Con el tiempo, se volvieron más susceptibles a las enfermedades, los defectos de nacimiento y los cambios ambientales. Esta especie aún respiraba, pero debido a factores genéticos, se estaba quedando sin aire. Esta fragilidad fue evidente en todos los genomas analizados. El mismo patrón se observó en las montañas de Altai, en España y en todo el oeste de Asia. El ADN neandertal de ambos yacimientos era casi idéntico, como si toda la especie se hubiera fusionado en una sola hebra. Los genetistas del Instituto Max Planck lo describieron como una descomposición escrita en código. Los neandertales no fueron aniquilados por un solo acontecimiento. Comenzaron a corroerse lentamente desde el interior hacia el exterior. A medida que se recopilaban los datos, la historia se volvía cada vez más detallada. Hace entre 60, 000 y 45. 000 años, los primeros humanos comenzaron a asentarse en zonas habitadas por neandertales. No se encontraron como conquistadores, sino como vecinos. Las pruebas de ADN revelaron que vivían juntos e incluso formaron familias. Los arqueólogos llevan años debatiendo si el contacto es sinónimo de conflicto. La primera respuesta definitiva provino de los genomas. Significaba intimidad, pero esta familiaridad tuvo un precio. Los humanos modernos tenían poblaciones más grandes y redes más extensas que se extendían por todos los continentes. Cada contacto entre ellos y grupos más pequeños de neandertales introdujo una avalancha de nuevos genes en el linaje humano, pero a su vez no produjo prácticamente ningún resultado. El intercambio genético fue unilateral. Los humanos ingirieron fragmentos de ADN neandertal, pero los neandertales no recibieron prácticamente nada a cambio. Sin nuevos genes que aumentaran la diversidad genética, las poblaciones animales permanecieron pequeñas mientras que los humanos se expandieron. Este desequilibrio bastó para cambiar el futuro. Las poblaciones pequeñas no pueden permitirse cometer errores. Una mala temporada de caza, un invierno riguroso o varias muertes al nacer podrían haber provocado la extinción del género. El ADN demostró precisamente eso. Mediante el análisis de diversos genomas, los científicos han descubierto pruebas de la reducción de los árboles genealógicos, debilidades hereditarias recurrentes a lo largo de las generaciones y la desaparición de grupos enteros sin dejar descendencia. En resumen, los neandertales se quedaron sin población. Entonces los científicos descubrieron algo aún más extraño. El ADN neandertal contenía fragmentos de virus antiguos, es decir, restos genéticos de infecciones antiguas. Los mismos rastros del virus aparecieron en el ADN humano primitivo, lo que sugiere que el patógeno coexistió entre las dos especies.
Algunos científicos creen que las enfermedades se propagaban más rápidamente entre grupos más pequeños de neandertales, lo que provocó la extinción de las familias sin inmunidad, mientras que los individuos sobrevivieron. Las pruebas genéticas han demostrado que no se trata de una historia de guerra o debilidad, sino de una asfixia lenta, una trampa biológica que se ha ido cerrando a lo largo de miles de años. Los neandertales sobrevivieron más tiempo que cualquier otra civilización humana, pero su mundo se basaba en cifras inestables. Con cada generación, se perdía más y más poder genético, hasta que finalmente no quedó nada que transmitir. Para cuando desaparecieron los últimos campamentos, los neandertales ya formaban parte de nosotros. Su ADN se fusionó con el nuestro y sobrevivió como fragmentos en el genoma humano moderno. Fue a la vez un final y un legado, la prueba de una especie que se había extinguido por fusión nuclear más que por conflicto. La revelación final fue tan trágica como humillante. Los neandertales no se extinguieron por ser simples y débiles. Desaparecieron porque eran muy pocos. Su caída no fue un hecho aislado, sino una lenta cuenta atrás genética que nadie pudo detener. En última instancia, el mismo ADN que causó su extinción garantizó que nunca desaparecieran por completo. El legado en nuestras células. Cuando los últimos pequeños campamentos neandertales desaparecieron del mapa, su historia no había terminado. Su ADN se extendió por toda la creciente población humana de Eurasia. Los estudios genéticos demuestran que la mayoría de las personas fuera de África tienen un pequeño porcentaje de ascendencia neandertal en sus cuerpos, generalmente entre el 1 y el 2%. Este grupo puede parecer pequeño, pero es activo. Esto afecta a cómo nuestro cuerpo responde al mundo. Los científicos han identificado variantes neandertales que ayudan a nuestra piel y sistema inmunológico a detectar amenazas. Algunos estudios sugieren que estas variantes mejoran la capacidad del sistema inmunitario para combatir ciertos virus. Otros estudios vinculan diversos fragmentos de ADN neandertal con un mayor riesgo de alergias, trastornos de la coagulación sanguínea y reacciones respiratorias graves. Según muchos genetistas, esta herencia mixta se corresponde con el panorama que observamos hoy en día. El contacto entre ambas especies trajo consigo tanto útiles mecanismos de defensa como costes ocultos. La influencia de la medicina aún es visible hoy en día. Durante los recientes brotes virales, los equipos de investigación compararon los genomas de los pacientes y descubrieron grupos de ADN neandertal en aquellos con una fuerte respuesta inflamatoria. Algunos grupos creen que estos patrones apuntan a sistemas inmunitarios antiguos que fueron útiles durante las edades de hielo, pero que pueden reaccionar de forma exagerada en las condiciones modernas. La misma herencia que protegió a nuestros antepasados en los valles fríos puede contribuir a una peligrosa inflamación en las ciudades superpobladas. Se trata de correlaciones, no de juicios definitivos, pero también demuestran cómo el pasado sigue afectando a nuestra salud. Esto nos plantea ahora una pregunta difícil. Si una especie humana tan resistente como los neandertales pudo ser destruida por el contacto con otros humanos y por un pequeño número de individuos, ¿qué dice eso sobre la fragilidad de nuestro propio futuro? Tu tiempo. ¿Deberíamos considerar este ADN compartido principalmente como un regalo que ayudó a los humanos a adaptarse? O tal vez como una advertencia de que las mismas conexiones que nos salvan también pueden perjudicarnos. Deja tu opinión en los comentarios. Comparte tu opinión sobre qué parte del legado neandertal deberíamos explorar primero. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.